Somos el grupo 8 conformado por Manuel Honorio, David Luyo, Giovanni Melgarejo y Tony Reyes. En este caso vamos a hablar sobre el informe titulado Una revisión crítica sobre el marco normativo y la evolución de las adiciones y deducciones tributarias en el sistema tributario peruano post-pandemia. La pandemia del COVID-19 ha generado un impacto económico global y en el Perú no ha sido la excepción. Es por ello que el Sistema Nacional Tributario ha sufrido cambios significativos para poder afrontar los desafíos económicos y sociales que ha dejado la crisis, en donde el gobierno peruano implementó diversas medidas tributarias para estimular la economía y proteger los sectores más vulnerables. Una de las medidas que más destacan son las modificaciones en las adiciones y las deducciones tributarias. El marco normativo del Sistema Nacional Tributario se basa en la Constitución Política, el Código Tributario y leyes específicas. Estas normas regulan la recaudación tributaria y establecen principios fundamentales como la legalidad y la seguridad jurídica. Si hablamos principalmente de la Constitución Política, tenemos la que fue promulgada en el 93, donde el principio más importante es el de legalidad, donde garantiza que la creación o modificación de los tributos solo puede ser mediante ley. Por otro lado, el Código Tributario vigente desde 1994, bajo el Decreto Legislativo número 771, actúa como el eje central del Sistema Nacional Tributario, donde regula las relaciones jurídicas que surgen por la obligación tributaria, definiendo conceptos clave como los impuestos, tasas y contribuciones. Las leyes específicas regulan distintos tipos de impuestos, como el impuesto a la renta y lo que es el IGB. Estas leyes son importantes para poder entender las adiciones y deducciones tributarias en el sistema tributario peruano. En adiciones, las adiciones son montos contabilizados como gastos no deducibles para fines tributarios, originando diferencias en criterios contables y tributarios que determinan el impuesto a la renta. Estas diferencias pueden ser temporales o permanentes, y su distinción es crucial para garantizar precisión y cumplimiento de normas contables y tributarias. En cambio, en las deducciones contables son costos o gastos cargados contra los ingresos brutos, clasificados en dos tipos, ¿no? Los costos por erogaciones identificadas con mercancías o servicios y costos expirados o erogaciones presentes o pasadas. Estos conceptos son fundamentales para entender la determinación de la renta imponible. Primero vamos a hablar sobre la resolución de la Superintendencia número 65-2020 emitida por la SUNAT. ¿Qué es? Esta medida se propuso para mitigar el impacto económico de la pandemia, permitiendo ampliar plazos de pago y deducir gastos relacionados con el COVID-19. Como equipo de protección personal y remodelaciones, para ayudar a las empresas a cubrir costos extraordinarios y mantener su liquidez. ¿Cuál fue su impacto? Fue un impacto positivo, puesto que ayudó a prevenir cierres de empresas y pérdidas de empleos, especialmente en pequeñas y medianas empresas MIPE. Aunque presentó desafíos en la administración tributaria, demostró la capacidad de la SUNAT para responder a situaciones excepcionales y apoyar al sector empresarial en momentos críticos. En segundo, el decreto de urgencia número 26-2022. Esta medida es una medida económica y financiera implementada en el año 2022 para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia. Esta medida permitió la reprogramación de pagos y la reducción de intereses para los créditos garantizados por el programa Reactivo Perú, con el objetivo de evitar la quiebra y mantener la operabilidad en las empresas de todos los tamaños. ¿Cuál fue su impacto? Fue un impacto positivo, porque permitió reducir el riesgo de incumplimiento crediticio, mejorar la liquidez de las empresas y preservar empleos. La medida también estimuló la reactivación económica, especialmente en pequeñas y medianas empresas, brindándoles facilidades de pago para cumplir sus obligaciones financieras y tributarias. El impacto económico y social. En este ámbito, las medidas permitieron que las empresas posterguen sus pagos y puedan deducir sus gastos relacionados. Esto por lo que pasó con la COVID-19, evitando quiebras y manteniendo la liquidez. Sin embargo, esto afectó la recaudación fiscal, lo que podría comprometer lo que es la gestión privada pública y la capacidad del Estado para financiar lo que son los proyectos, ¿no? Servicios esenciales para los ciudadanos. Además, se redujo el riesgo de incumplimiento y se mejoró la liquidez de las empresas, especialmente aquellas con crédito garantizado, ¿no? Por otro lado, en el ámbito social, la resolución permitió a las empresas mantener su operatividad, lo que benefició a trabajadores, familias
que dependen de estos empleos para generar ingresos. Además, se preservaron empleos y se estimuló la reactivación económica, lo que ayudó a reducir el impacto negativo de la pandemia en la sociedad peruana. Respecto al tema abordado, se ha llegado a una conclusión donde podemos ver que las medidas tributarias implementadas durante la pandemia fueron efectivas para mitigar sus efectos en la economía peruana, preservando así de esta manera empleos y estimulando la reactivación económica. Pero sin embargo también presentaron desafíos como la disminución en la recaudación fiscal y la posible generación de desigualdades. Para asegurar una recuperación económica sostenible y equitativa, es fundamental evaluar el impacto de estas medidas, implementar controles efectivos y ampliar beneficios a pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, también podemos ver que estas medidas presentaron desafíos como la disminución en la recaudación fiscal y la posible generación de desigualdades. Beneficiaron solo a empresas que cumplieron con requisitos específicos, dejando fuera a pequeñas y medianas empresas sin acceso a créditos garantizados. Esto podría exacerbar la brecha entre empresas grandes y pequeñas y afectaría la competitividad y la diversidad económica. Gracias por su atención brindada y espero que esta exposición le haya sido de gran ayuda.